Bienvenidos al módulo 2 de la unidad 2 de evaluación de la escritura del proyecto Cómplice. Un escritor estratégico o competente es aquel que desarrolla sus habilidades para controlar y autorregular el proceso de escritura. Este hecho está relacionado con unas características de la escritura como son la referencia al dominio de conocimiento estructural de los diferentes procesos cognitivos inmersos en la composición escrita y por otra en la recursividad y continuo ajuste y dinamismo de dichos procesos cognitivos durante el propio curso de la composición escrita. Estos elementos están compuestos de algunas estrategias como son las estrategias cognitivas y las metacognitivas. Los procesos cognitivos constituyen un grupo de estrategias que consisten en unas actividades y procesos mentales que las personas realizan de manera consciente o inconsciente para realizar la escritura. El estudio de este tipo de estrategias nace del interés de la psicología cognitiva por la forma en que las personas desarrollan el aprendizaje de tareas complejas como la escritura. Por otro lado, las estrategias metacognitivas hacen referencia a esa naturaleza operativa y ejecutiva de la escritura, aplicada e inmersa en los procesos de pensamiento durante el curso de la acción a través de dos dimensiones, que son, por un lado, el autoconocimiento y, por otro, la autorregulación y autocontrol de la acción de escribir. Las fases de escritura son varias. Entre ellas está, en primer lugar, el acceso al conocimiento, la planificación, la producción textual y la revisión. Como todos ustedes saben, este tipo de procesos aparecen elementos cognitivos y metacognitivos. Pues bien, en cada uno de estos procesos encontramos en el acceso de conocimiento estrategias cognitivas como son la búsqueda de ideas, rastrear información en la memoria e identificar, por ejemplo, al público al que hacen referencia. Por otro lado, en esta misma fase encontramos estrategias metacognitivas como la reflexión sobre el proceso de escritura, examinar los factores ambientales y el contexto al que va dirigido, analizar variables personales, etc. La fase de planificación aparecen también estrategias cognitivas relacionadas con cómo se selecciona la información, cómo se formulan los objetivos de este texto escrito, cómo se clasifican y se integran, por tanto, la información diversa a través de variadas fuentes. En esta misma fase encontramos las estrategias metacognitivas, donde también aparece ese diseño del plan y esa volver a reflexionar sobre cuáles son las estrategias adecuadas para expresar lo que se quiere decir con la finalidad que el texto tiene. La siguiente fase, la propiamente de producción textual, donde aparecerán como productos borradores y textos intermedios, encontramos, por tanto, estrategias cognitivas como la organización, características de los géneros discursivos, las normas de textualización como coherencia, cohesión, etc. Del mismo modo se desarrollan los esquemas que aparecen previamente en la planificación y se textualiza el texto redactándolo. En esta fase, las estrategias cognitivas están relacionadas con la supervisión del plan de la propia escritura del texto. Por último, la fase de la revisión, donde aparece como producto el texto producido y en donde encontramos elementos relacionados con las estrategias cognitivas, como el leer para identificar y resolver problemas textuales y diversos errores como faltas ortotipográficas, sintácticas, de coherencia, etc.
En ese punto, las estrategias metacognitivas que también aparecen en la revisión tienen que ver con la verificación, la revisión y la corrección del producto del texto escrito. Pues bien, la tarea que hoy les vamos a proponer claramente está fundamentada en la revisión de un proceso de escritura a través de una herramienta de evaluación basada fundamentalmente en la observación. Ese elemento permitirá que se pueda analizar un acto de escritura, un proceso de escritura, con el fin de que se pueda evaluar si se siguen los distintos elementos o procesos cognitivos y metacognitivos y dónde puede ayudarse al alumno a mejorar en cada uno de estos aspectos. En ese sentido, la herramienta que vamos a usar en esta tarea es la herramienta denominada Instrumento de Evaluación del Proceso de Escritura Inspire. En ella encontramos una lista de control donde permitirá observar a través de tomar nota a través de la observación y de las preguntas que puede desarrollar y realizar a los niños con el fin de evaluar el proceso de escritura de un texto. Por último, queríamos presentarle la tarea basada fundamentalmente en la revisión de unas grabaciones y en este caso la anotación de observaciones y los procesos cognitivos y metacognitivos que los alumnos están desarrollando en una tarea de escritura. La herramienta que se utilizará será el instrumento Inspire, es decir, instrumento de evaluación del proceso de escritura, y para ello ustedes tendrán que trabajar algunos aspectos relacionados claramente con los procesos de escritura. Por último, tendrán que valorar qué respuestas pueden dar los alumnos y si se ajustan los criterios e indicadores que aparecen en dicho instrumento para la evaluación de la escritura, especialmente como proceso. Del mismo modo, les recordamos que pueden ponerse en contacto con el tutor de esta formación para aclarar cualquier duda relativa al contenido o las tareas propuestas en esta unidad. Por último, le agradecemos su atención y le animamos a realizar el trabajo propuesto en este proceso formativo sobre la escritura como proceso.